Mi padre nunca mostró interés en mi carrera, pero ahora que necesita dinero espera que ponga en riesgo mi estabilidad para ayudarlo. Han pasado unas semanas desde que mi padre se presentó en mi puerta pidiendo un pequeño favor. Si fuera cualquier otra persona, probablemente no hubiera sido tan impactante, pero mi papá y yo nunca hemos tenido una relación estrecha. Crecí en una familia complicada. Él siempre estuvo más preocupado por sus asuntos que por los míos. Durante toda mi vida, él mantuvo esa actitud, como si mis éxitos y fracasos fueran irrelevantes. Desde niña, siempre me quedaba esa sensación de vacío cada vez que él no aparecía en mis eventos importantes. Mi madre me acompañaba, por supuesto, pero nunca era lo mismo. Veía a otros padres emocionados por los logros de sus hijos, y me preguntaba qué tan difícil era para él demostrarme algo de interés. Nunca lo sentí como parte de mi vida de verdad, era solo una figura en la distancia, alguien que veía de vez en cuando, como una visita rutinaria. Pasé años intentando aceptar eso, pensando que al menos tenía a mi madre, quien sí estaba para mí. La situación comenzó a empeorar en mi adolescencia. Hubo una ocasión en particular, un recital de piano en el que participé tras meses de práctica. Él me prometió que iría, que estaría allí a pesar de su apretada agenda. Yo me creí sus palabras, me ilusioné. Cuando llegó el día, lo busqué entre el público, pensando que quizá había llegado tarde, pero nunca apareció. Me dolió muchísimo, y después de eso decidí dejar de esperarlo. Dejé de contar con él en mi vida, y eso me ayudó a sanar un poco. Con el tiempo, empecé a ver todo con resignación. Al cumplir los 18 años, me fui de casa para estudiar en la universidad. Trabajé duro para obtener una beca, porque sabía que no podía contar con su ayuda económica. Él siempre parecía tener una excusa, un proyecto importante o alguna deuda pendiente que, según él, justificaba su ausencia financiera. Recuerdo que me decía, yo te doy el ejemplo de cómo ser independiente. Supongo que intentaba justificar el hecho de que nunca me dio ni un centavo para mis estudios. Fue entonces cuando decidí que sería completamente autosuficiente, para no tener que depender de él jamás. Mi vida se estabilizó con los años, y mi trabajo empezó a dar frutos. Construí una vida cómoda, un pequeño apartamento, y me di algunos gustos que antes parecían imposibles. En el fondo, me enorgullecía de no haber necesitado nada de él para llegar hasta aquí. Mi madre y yo seguimos en contacto constante, aunque a veces las conversaciones giraban en torno a su frustración por la actitud de mi padre. Incluso ella se cansó de justificarlo. Hace poco, sucedió algo que nunca imaginé. Mi padre llamó para pedirme ayuda económica. Al principio, pensé que era una broma. Después de todo, él siempre se mostró como un hombre seguro, orgulloso de su independencia. Me dijo que estaba pasando por una crisis y que solo necesitaba un préstamo temporal. Su tono era de lo más casual, como si me estuviera pidiendo que le alcanzara el periódico, y no una suma considerable de dinero. Me quedé sin palabras, entre la sorpresa y el enojo. Mi primera reacción fue negarme, recordando todas las veces que él me dejó plantada o se desentendió de mis logros y problemas. Sin embargo, él insistió, dándome explicaciones vagas sobre deudas y negocios que no salieron como esperaba. Su historia sonaba extraña, incompleta, como si me estuviera ocultando algo. No me siento cómoda con esta situación. Hay algo en su pedido que me da mala espina, una sensación de manipulación que no logro quitarme de encima. A pesar de todo, no puedo evitar sentirme culpable. Es mi padre, después de todo. Aunque haya sido distante, aunque no se haya interesado en mi vida, me cuesta decirle que no. Mi madre me aconseja que piense en mí misma, que no me deje arrastrar por su caos, pero hay una parte de mí que todavía espera esa conexión, esa validación que nunca llegó. Es como si, después de todo este tiempo, mi deseo de tener una relación con él estuviera interfiriendo con mi juicio. Últimamente, he estado lidiando con un debate interno. Me siento atrapada entre lo que mi lógica me dice y lo que mi corazón quiere. Recuerdo cada vez que él me ignoró, cada ocasión en la que me sentí invisible para él, pero también pienso en lo que implicaría negarle mi ayuda ahora que me la está pidiendo. Quizá esta sea una oportunidad para establecer algún tipo de vínculo, aunque sea uno basado en una situación desfavorable. Desde que le di largas con una respuesta, me ha estado llamando casi a diario. Cada conversación termina en el mismo punto, él intentando persuadirme con promesas de que me devolverá el dinero en cuanto pueda, y yo dudando de cada una de sus palabras. Se nota en su voz que no está acostumbrado a pedir ayuda, lo que solo aumenta mi sospecha de que está desesperado. Pero al mismo tiempo, no puedo evitar sentir que esta es solo otra forma en la que quiere controlarme, imponiendo su necesidad sobre mis propios planes. Anoche, después de otra llamada suya, me quedé despierta hasta tarde, dándole vueltas al asunto.
No puedo concentrarme en el trabajo, mi ánimo está decaído, y siento que toda la paz que había construido se está desmoronando por su regreso inesperado. He trabajado tanto para estar bien, para mantenerme independiente de su influencia, y ahora parece que todo eso está en juego. No puedo evitar sentir que, al ceder, estaría traicionando todo por lo que he luchado. Aún así, la idea de rechazarlo me pesa. Sigo posponiendo la decisión, esperando que, de alguna manera, él mismo se dé cuenta de lo inapropiado de su pedido y retroceda. Pero cada día me doy cuenta de que eso es improbable. No quiero convertirme en la hija que le da la espalda a su padre, pero tampoco quiero ser la que sacrifica su estabilidad emocional y financiera por alguien que siempre ha estado ausente. Estoy atrapada en esta encrucijada, y cada día siento que la presión aumenta. Siento que la vida que construí sin él está pendiendo de un hilo. Actualización 1. Gracias a todos por sus comentarios. Honestamente, no esperaba tanto interés. Algunos de ustedes me han dicho que no debería sentirme culpable, que no tengo ninguna obligación hacia él después de todo lo que ha hecho, o más bien, lo que no hizo. Otros me sugirieron hablar con él y dejarle claro cómo me siento. He pensado en ambas opciones, pero no me resulta fácil elegir. A pesar de su actitud, es mi padre, y hay una parte de mí que aún ansía alguna forma de reconciliación o al menos, un cierre. Después de leer sus mensajes, decidí llamarlo para hablar sin rodeos. Quería entender por qué su situación llegó a este punto, pero, como era de esperarse, fue evasivo. Me habló de un inversor que desapareció, de una serie de negocios mal gestionados y de cómo fue una víctima de las circunstancias, pero todo sonaba poco claro, y cada pregunta que intentaba hacerle solo recibía respuestas aún más vagas. No dejó de insistir en que yo era su única esperanza, que no había nadie más en quien pudiera confiar. Cada vez que mencionaba mis propias preocupaciones, cambiaba de tema o intentaba hacerme sentir culpable por dudar. Me encuentro en una situación que no tiene respuesta fácil. No quiero dejarlo solo en este problema, pero tampoco puedo ignorar los años de indiferencia que él mismo construyó. Esta petición ha reabierto viejas heridas, y me doy cuenta de que no hay un simple sí o no que lo solucione. Han pasado unos días desde mi última publicación, y me doy cuenta de que necesito procesar lo que está ocurriendo con mi padre. Después de la conversación en el café, quedé con una mezcla de frustración y tristeza que no me deja en paz. La situación me ha estado pesando, especialmente cuando me envió un mensaje hace un par de noches. Su mensaje me dejó perplejo, porque no entendía el nivel de negación en el que parece vivir. Básicamente, me decía que estaba pasando por una etapa difícil y que siempre había estado ahí para mí cuando yo lo había necesitado. En ese momento, casi me atraganté de risa por la ironía. La persona que apenas estuvo presente en mis momentos importantes ahora cree que ha sido una especie de pilar en mi vida. Para aclarar mis pensamientos, fui a ver a mi amigo Marcos. Marcos y yo nos conocemos desde la adolescencia, y en muchas ocasiones ha sido mi apoyo cuando necesito ver las cosas desde otra perspectiva. Le conté todo sobre el mensaje de mi padre, y después de escucharme pacientemente, me dijo algo que golpeó fuerte pero era necesario. Puede que tu papá nunca cambie, y tal vez tu tarea ahora sea aceptar eso. Marcos suele ser directo, y aunque sus palabras eran duras, sentí un extraño alivio. Quizás mi verdadero desafío sea dejar de intentar cambiar a mi padre y entender que las cosas no serán como en mi mente de niño las idealicé. Para despejarme de la situación, acepté una invitación de mis amigos para pasar el fin de semana en la montaña. Creí que un cambio de ambiente y un poco de desconexión me ayudarían a aliviar el peso de este problema. Durante las horas que pasamos juntos, entre charlas sobre trabajo, bromas y recuerdos de nuestra adolescencia, me sentí más relajado de lo que había estado en semanas. Sin embargo, cada vez que mi teléfono vibraba, me invadía la ansiedad, temiendo que fuera otro mensaje de mi padre. Mi mente seguía volviendo al conflicto, incapaz de soltarlo. En uno de esos momentos, vi un mensaje de mi madre. Ella había hablado con mi padre y me decía que él estaba planeando una reunión familiar. Leer eso me llenó de una mezcla de cansancio y desesperanza. ¿Por qué insistía en estas reuniones como si todo estuviera bien? Sabía muy bien lo que pensaba, y aún así, parecía no importarle. Mi primer instinto fue ignorar el mensaje y seguir disfrutando de la noche, pero la inquietud seguía rondándome, arruinando mi intento de desconectarme. Me pregunté si realmente habría algún límite en lo que él estaba dispuesto a hacer para que yo cediera a sus demandas. La mañana siguiente, después de una noche de sueño entrecortado, me encontré revisando el teléfono compulsivamente, esperando algún mensaje que me ayudara a entender lo que quería de mí. Al no encontrar nada nuevo, decidí escribirle a mi madre. Le pregunté si había notado algún cambio en la actitud de papá. Sabía que era poco probable, pero una parte de mí todavía se aferraba a la esperanza de que, tal vez, estuviera dispuesto a reflexionar y cambiar.
Mi madre me respondió horas después, en un tono que, aunque amable, no dejaba lugar a muchas esperanzas. Me dijo que mi padre había mencionado el tema, pero en lugar de reflexionar sobre su papel en la situación, simplemente comentó que le sorprendía que yo estuviera siendo tan egoísta al negarle mi apoyo. Eso fue suficiente para que la tensión en mi pecho se transformara en un enojo sordo. Mi padre no veía lo injusto de su comportamiento. En su mente, yo era el problema por no ceder y estar obsesionado con temas del pasado. Por más que intentaba mantener la calma, sentía como cada palabra de él seguía clavándose como una espina en mis pensamientos. Volviendo a la ciudad después del fin de semana, el conflicto pesaba más que nunca en mi mente. Intenté distraerme con mi trabajo, pero mi atención seguía desviándose hacia recuerdos de la última conversación con mi padre. En mi escritorio, veía constantemente la taza de café que usamos aquel día, recordando su expresión al hablarme con esa mezcla de culpabilidad y manipulación que parecía dominar sus palabras. A veces pienso que él realmente cree que tiene razón, y esa ceguera es quizás lo más doloroso de todo. Esa noche, decidí revisar los mensajes de la última vez que hablamos seriamente sobre dinero. Fue hace unos años, cuando me pidió una cantidad que, según él, era para salir de una mala racha. Recuerdo claramente cómo me convencí a mí mismo de ayudarlo, diciéndome que sería la última vez. Sin embargo, desde entonces, cada vez que ha tenido algún problema, parece dar por hecho que estoy obligado a ayudarlo. Y aunque he intentado establecer límites, es como si esos límites fueran irreales para él, simplemente obstáculos que él cree que puede sortear con un poco de insistencia. Me di cuenta de que en todos esos años, nunca había dejado claro lo mucho que me afecta su actitud. Tal vez parte de la culpa es mía por siempre poner una barrera emocional, intentando protegerme del daño que pudiera causarme. Pero también me he dado cuenta de que esa barrera no ha funcionado como pensaba. Al final, cada nuevo episodio termina rompiéndola y dejando la herida aún más expuesta. Es una sensación frustrante, sentir que por más que intento seguir adelante, sigo atrapado en este ciclo interminable de dependencia y resentimiento que nunca parece resolverse. Finalmente, tomé la decisión de hablar con un terapeuta. Durante mucho tiempo pensé que podía manejarlo por mi cuenta, pero ahora veo que no está funcionando. Necesito una manera de procesar estos sentimientos sin que me consuman. La primera sesión fue reveladora. Al hablar con el terapeuta, me hizo darme cuenta de que gran parte de mi frustración viene de un sentimiento de culpa y responsabilidad que ni siquiera debería tener. Me pregunto si es posible deshacerme de esa carga y aprender a convivir con la idea de que, quizá, mi padre y yo nunca tendremos la relación que siempre deseé. A veces, incluso el solo hecho de pensarlo me deja una sensación de tristeza que parece invadir cada aspecto de mi vida. Esa misma noche, cuando volví a casa después de la terapia, me encontré con otro mensaje de mi padre. Esta vez, no era un pedido directo de dinero, sino algo peor, al menos para mí. Dijo que estaba considerando dejar de hablarme, al menos hasta que yo madurara y entendiera la importancia de la familia. Lo leí varias veces, tratando de entender el nivel de manipulación en cada palabra. En su mente, todo se reduce a que soy yo quien está actuando mal, quien no comprende los valores de la familia. Sentí una mezcla de rabia y tristeza que me dejó en silencio por un buen rato. ¿Era esta su forma de intentar controlarme de nuevo? Lo dejé en visto. No sentí la necesidad de responderle ni de explicarle nada. Sabía que cualquier cosa que dijera solo lo alentaría a seguir manipulando la situación. Lo que más me sorprendió fue la calma que sentí después de no contestar. Como si, de alguna manera, estuviera empezando a soltar esa necesidad de obtener su aprobación y entendimiento. Tal vez Marcos tenía razón, y debo aceptar que mi padre nunca cambiará. Ahora me queda el desafío de aprender a vivir con ello. En los días siguientes, me dediqué a reflexionar sobre lo que realmente significa ser familia. Durante años, siempre creí que el lazo sanguíneo significaba algo, una obligación de apoyo y comprensión mutua. Pero ahora, empiezo a pensar que ser familia no debe implicar soportar el abuso emocional y la manipulación constante. Actualización 2. Agradezco mucho el apoyo y los comentarios de todos los que han compartido sus opiniones y experiencias. Han pasado algunos días desde la última actualización, y honestamente, sus mensajes me han hecho reflexionar en formas que no esperaba. Muchos me sugirieron tomarme el tiempo necesario para procesar mis emociones y pensar en lo que realmente quiero de esta relación. Otros me animaron a considerar si el vínculo con mi padre es algo que realmente quiero seguir intentando salvar. Por ahora, tomé la decisión de reducir la comunicación. Después de nuestra última conversación, sentí que insistir solo estaba desgastándome, y tal vez él no ve la relación de la misma forma. No le he enviado ningún mensaje ni intentado llamarlo desde entonces. Curiosamente, esa distancia me ha permitido observar mis emociones desde una perspectiva diferente.
La ansiedad y el peso que sentía cada vez que hablábamos ha disminuido, y me doy cuenta de que gran parte de mi vida he estado intentando conseguir su aprobación. Es doloroso, sí, pero también es revelador. Recientemente, tuve una conversación con un amigo que pasó por una situación similar, y me dijo que, a veces, protegerse implica alejarse, aunque eso duela. Quizás eso es lo que necesito ahora, enfocarme en mi propio bienestar en lugar de intentar cambiar algo que, aparentemente, él no está dispuesto a ver. Cada vez me siento más tranquilo con la idea de poner mis límites y de que el vínculo, al menos por ahora, quede en pausa. Actualización 3. Han pasado algunos días desde mi última actualización, y siento que estoy en un torbellino emocional. Cuando compartí lo que estaba pasando con algunos amigos cercanos, creo que esperaba recibir apoyo o, al menos, algo de claridad. Pero las respuestas fueron variadas y, en muchos casos, confusas. Algunos me dijeron que estaba en todo mi derecho de poner un límite y protegerme, mientras que otros me cuestionaron si realmente vale la pena arriesgar una relación tan larga y cercana por este conflicto. Y lo entiendo, de verdad que sí, pero estar atrapado entre estas opiniones ha sido frustrante. Mi cabeza da vueltas pensando si estoy exagerando o si, al contrario, estoy siendo demasiado complaciente. Pero hoy sucedió algo que lo cambió todo. Decidí que necesitaba confrontar a mi hermano cara a cara. Aunque no estaba seguro de cómo resultaría, sabía que no podía seguir posponiéndolo, así que fui a su casa después del trabajo. Llegué con la intención de ser firme pero comprensivo, de hablar sin dejarme llevar por la emoción, pero él me recibió con una actitud que, bueno, simplemente me desarmó. Apenas entré, noté el desorden en su sala, como si toda la casa reflejara su estado mental. Ropa tirada, platos apilados en la cocina, y la televisión encendida en un programa que claramente no estaba viendo. El ambiente era tenso, y sentí una punzada de preocupación mezclada con un deseo de salir corriendo de allí. Nos sentamos y, al principio, las palabras no salían. Empecé intentando explicarle cómo me había sentido todos estos años, cómo me dolía verlo tomar las decisiones que tomaba y cómo me sentía atrapado entre querer ayudarlo y no poder más. Pero, en lugar de escuchar, él se cruzó de brazos y soltó un suspiro exasperado. Otra vez con esto, me dijo, y en ese momento sentí como si todo el aire se me escapara del pecho. Intenté mantener la calma, pero la conversación se volvió cada vez más tensa. Cada vez que intentaba explicarme, él respondía con sarcasmos o comentarios hirientes. Llegó a decir que, si yo estuviera en su lugar, él jamás me abandonaría, que estaba siendo egoísta y que lo único que me importaba era mi comodidad. Sus palabras resonaban en mi cabeza, y aunque trataba de no dejarme llevar por la ira, sentí que mis manos empezaban a temblar. Le dije que no se trataba de eso, que simplemente había llegado al límite, pero él seguía lanzando reproches, diciéndome que no tenía idea de lo que estaba pasando, que siempre había tenido todo fácil. Y ahí fue cuando perdí el control. No suelo gritar, pero fue inevitable. Me levanté del sofá y le dije que no podía seguir cargando con la responsabilidad de sus decisiones, que había pasado años intentando ser el hermano comprensivo y siempre terminaba sintiéndome culpable por algo que no era mi culpa. Le solté todo lo que tenía guardado y, al final, las palabras salieron solas: no soy tu salvador. La habitación quedó en silencio después de eso. Él se quedó mirándome, y por primera vez vi algo diferente en su rostro, como si mis palabras finalmente lo hubieran alcanzado. Pero antes de que pudiera decir algo, salió de la habitación y escuché el portazo de su cuarto. Me quedé ahí, en su sala, sintiendo una mezcla de alivio y culpa que no sabría cómo describir. Parte de mí quería salir corriendo y olvidarlo todo, pero también sentía que, por primera vez, le había mostrado la realidad. Estuve un rato ahí, tratando de calmarme, pero cada segundo que pasaba solo aumentaba mi sensación de soledad. Al final, me fui de su casa sin decirle nada más. Esa noche apenas dormí. Me la pasé dándole vueltas a cada palabra que dije, preguntándome si realmente había hecho bien en hablar tan directamente. Reflexioné sobre lo que me había dicho, sobre sus reproches, y no podía evitar sentir una punzada de tristeza. Me preguntaba si había una forma de haber manejado esto mejor, si pude haber sido menos duro. Pero, al mismo tiempo, no podía evitar pensar que, si no le ponía un alto ahora, jamás lo haría. Al día siguiente, algunos amigos me preguntaron cómo había ido la conversación. Apenas les conté, noté sus miradas de preocupación y su forma de cambiar el tema, como si no supieran qué decirme. Sus respuestas fueron ambiguas, y por un momento me sentí como si yo fuera el problema. Pensé en todas las veces que lo había defendido frente a los demás, en cómo siempre había intentado protegerlo de las críticas, y ahora aquí estaba yo, siendo criticado en silencio. A pesar de todo, no me arrepiento del todo de lo que dije. Quizá fui demasiado crudo,
pero siento que no podía seguir manteniendo esta fachada. Ha sido agotador, tanto física como emocionalmente, y me doy cuenta de que necesito tiempo para mí, para poder reconstruir un poco de lo que esta situación ha destruido en mí. Desde entonces, no hemos hablado. He esperado algún mensaje de su parte, una señal de que quiera retomar el tema, pero el silencio es todo lo que he recibido. Por momentos, siento una punzada de miedo al pensar que esto podría ser el final de nuestra relación como hermanos, pero también siento una especie de paz al saber que, al menos, puse mis límites. Este conflicto me ha mostrado muchas cosas sobre mí mismo y sobre él. A veces, desearía poder retroceder el tiempo y haber manejado las cosas de una forma más tranquila, pero también sé que la honestidad cruda es lo único que nos quedaba. Ahora, me encuentro en este punto, en una especie de pausa, esperando a ver si este silencio entre nosotros se romperá, o si, por el contrario, será el cierre definitivo de una relación que siempre fue mucho más compleja de lo que pensé. Actualización final. Han pasado varios meses desde aquella última conversación con mi hermano. Al principio, lo interpreté como un distanciamiento temporal, una pausa necesaria para que ambos pudiéramos asimilar lo que se dijo. Pero la realidad es que ese silencio se ha ido alargando hasta convertirse en una separación casi absoluta. No hemos hablado desde entonces, ni siquiera un mensaje, y confieso que, en algunos momentos, esa distancia se siente como un alivio, aunque suene terrible decirlo. Es un peso menos que cargar, una constante ansiedad que ya no ocupa mis pensamientos diarios. Sin embargo, eso no significa que no lo extrañe. Hay días en los que mi mente regresa a todos esos momentos de nuestra infancia, a los recuerdos que creía imborrables, y me pregunto en qué momento nos volvimos dos completos extraños. A veces me sorprendo revisando viejas fotos de ambos cuando éramos niños, recordando aquellos años donde él solía ser mi héroe, y yo lo veía como el hermano mayor que podía hacer todo bien. Pero ahora me doy cuenta de que esos recuerdos también tienen un tono de idealización, de una inocencia que se fue desvaneciendo con el tiempo. Después de aquella discusión, tomé la decisión de buscar ayuda profesional. Era claro para mí que el conflicto con mi hermano había abierto heridas más profundas de lo que pensaba. Mi terapeuta ha sido una ayuda invaluable en estos meses, haciéndome ver patrones en nuestra relación que antes no comprendía del todo. Me ayudó a reconocer que, aunque mi intención siempre fue ayudar, también me aferré a la idea de ser el rescatador de la familia, de tener un papel importante en su vida, y que, de alguna manera, esa identidad me estaba destruyendo. Esa autocrítica no ha sido fácil de digerir. Me di cuenta de que, al asumir la responsabilidad de ayudarlo constantemente, también estaba imponiendo una carga innecesaria y, en parte, estaba contribuyendo a que él nunca se responsabilizara de sus propios errores. No quiero justificar sus acciones ni mi actitud, pero entender esta dinámica ha sido una revelación. Me hizo replantearme no solo mi relación con él, sino también la forma en que me relaciono con otras personas. En cuanto a mis padres, su reacción ha sido un tanto desconcertante. A ellos tampoco les agrada esta distancia entre nosotros, pero pareciera que no terminan de comprender las razones detrás de mi decisión de distanciarme. Han intentado mediar, enviándome mensajes como «es tu hermano», «deben perdonarse», o diciendo cosas como «la familia es lo más importante», y «ustedes solo se tienen el uno al otro». Al principio, esas frases me hacían sentir una culpa tremenda, casi como si estuviera traicionando un código invisible que dicta que los hermanos deben estar siempre unidos. Pero, con el tiempo, también he aprendido a cuestionar esas creencias. La terapia me ha ayudado a entender que, aunque la familia es importante, no tiene por qué ser una fuente constante de sufrimiento. Puedo querer a mi hermano y, al mismo tiempo, reconocer que necesitamos distancia para sanar. Quizás esa es la lección más importante que he aprendido de todo esto. Puedo establecer límites sin sentir que eso significa romper el vínculo. Mis amigos han sido un apoyo incondicional en todo este proceso. Algunos de ellos me han compartido experiencias similares, lo cual me ha ayudado a ver que no estoy solo en este dilema. Uno de ellos me dijo algo que se me quedó grabado: a veces, la familia es la relación más difícil de mantener, porque las expectativas vienen desde antes de que tengamos voz para decir que queremos. Y eso es precisamente lo que siento con mi hermano. Durante tantos años, nos imponemos expectativas que probablemente nunca cuestionamos, y cuando finalmente lo hacemos, nos damos cuenta de que son imposibles de cumplir. El día en que decidí no buscarlo más fue extraño. Sentí una mezcla de liberación y tristeza, como si estuviera cerrando un capítulo importante de mi vida. Fue en un momento simple, un día cualquiera, y me di cuenta de que había pasado una semana entera sin pensar en él. Esa sensación fue liberadora, y, al mismo tiempo, me llenó de nostalgia. Me di cuenta de que, aunque me duele haber perdido esa conexión, también necesito dejar ir esa versión idealizada de lo que creía que éramos. A veces me pregunto si él también reflexiona sobre lo que pasó, si se habrá cuestionado su parte en todo esto.
Quizás en el fondo él siente lo mismo, pero su orgullo le impide buscarme, o tal vez simplemente ha seguido con su vida sin darle más vueltas al asunto. No tengo forma de saberlo, y, en cierta forma, creo que prefiero no saberlo. He llegado a un punto en el que necesito que la paz que he ganado no dependa de sus acciones o sus palabras. He considerado escribirle una carta, no para reanudar la relación, sino para decirle todo aquello que quizás no supe expresar en su momento. Pero no estoy seguro de si hacerlo me aportará algo, o si simplemente me removerá heridas que, aunque no han sanado del todo, ya no duelen con la misma intensidad. De momento, prefiero dejar las cosas como están, y quizás en algún futuro, cuando el tiempo haya hecho lo suyo, podré tomar una decisión con mayor claridad. Esta experiencia me ha cambiado en muchos aspectos. Ahora, cuando pienso en lo que significa realmente estar ahí para alguien, entiendo que a veces eso también implica dejar ir, darles el espacio para que enfrenten sus propias batallas. No podemos vivir la vida de los demás, y, por mucho que queramos ayudar, debemos aceptar que cada uno tiene su propio camino que recorrer. He aprendido que el amor no siempre se traduce en sacrificio, y que a veces la mayor muestra de cariño es soltar a la otra persona. Creo que esto es lo más cerca de una resolución que puedo llegar con respecto a mi hermano. No tengo un final claro, y quizás eso sea lo mejor. He llegado a aceptar que la vida no siempre nos da respuestas, y que está bien vivir con ciertas incógnitas. Solo el tiempo dirá si algún día él y yo podremos retomar nuestra relación desde un lugar más sano, o si nuestros caminos simplemente se mantendrán separados. Por ahora, lo único que puedo hacer es seguir adelante y seguir aprendiendo a cuidar de mí mismo, sin esperar la aprobación o el reconocimiento de los demás. Gracias a todos los que leyeron y compartieron sus pensamientos a lo largo de esta experiencia. Sus palabras me ayudaron a reflexionar y a ver las cosas desde diferentes perspectivas, algo que me hizo mucho bien en los momentos de duda. Quizás, en algún punto en el futuro, tenga una nueva actualización que compartirles, pero por ahora, esta es mi última entrada. Dejo este capítulo con más paz y con una comprensión más profunda de lo que significa realmente establecer límites, incluso con aquellos a quienes amamos. Y aunque sé que el futuro es incierto, estoy listo para enfrentarlo, llevando conmigo las lecciones que este conflicto me dejó. A veces, el cierre no viene en forma de reconciliación, sino de aceptación.